Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Y como dice mi amiga Eneida Soto, todavía están tratando de coger al conejo. Tomás Rivera Chats y sus secuaces se quedaron con la olla prendida. Ya está quemado ese caldero. Gracias por estar. Soy Carmen Enit Acevedo a las 8:08 de la mañana. Y estamos en Bonita Radio, más que celebrando la noche, el año que tuvo Bad Bunny, cuando ayer de 6 se ganó 3 Grammy. El más importante, el mejor álbum con Debí Tirar Más Fotos, que es la primera vez que ocurre en la historia de los Grammy para un intérprete en español con un latinoamericano que trajo un disco totalmente en español. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que pasó en el homenajito a Daddy Yankee, el Partido Nuevo Progresista, a un correligionario que en algún momento fue exitoso en el mundo del reggaetón con la gasolina. Lo que compara y lo que hizo que dejó en papelón al Senado de Puerto Rico por lo que hiciera el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en ese homenaje. Vamos a hablar de las incidencias de Estados Unidos y las quiero traer en referencia a una entrevista que le hicieran en CNN a Jorge Ramos, el periodista mexicano, quien saliera recientemente, o hace un año ya, o 2 años, de Univisión. Lo que dice con relación a lo que está pasando con los inmigrantes en comparación con las críticas y el discurso y la narrativa oficialista del gobierno de Donald Trump en contra de Venezuela. También vamos a hablar de Puerto Rico porque traigo lo que me parece que es un seguimiento puntual a lo que pasó el viernes con la Junta de Control Fiscal y la reforma contributiva. Y la insistencia de la gobernadora en decir que para tratar de ganar adeptos y más votos le va a dar un alivio a los contribuyentes en una ley que piensan pasar hoy en el Senado. Lo que ocurrió con Carlos Johnny Méndez y Elienet, una representante de Nuevo Cuño del área norte de Puerto Rico, que se les quedó el micrófono abierto, hicieron un papelón, pero lo que descubrimos, cuáles son los intereses de Carlos Johnny Méndez para que la legislatura del Partido Nuevo Progresista aprobara con todo el voto de los representantes de su partido el proyecto de la zona marítimo terrestre, lo que amenaza con incluso los bienes de dominio público como las playas que caigan en manos de los desarrolladores. Pues le vamos a hablar de un caso porque son muchos más, porque descubrimos en los documentos públicos a quién se debe y a quién le dio su palabra a Carlos Johnny Méndez de que iban a pasar ese proyecto y que tiene obviamente grandes intereses en el área de el desarrollo de la costa de Puerto Rico. Antes, como siempre, voy a ustedes, gracias a todos los que donan a través de este chat siempre que estamos en vivo, y les aviso que gracias por sus contribuciones
No sobrepasamos lo que hicimos el mes pasado, pero no importa, todos los meses son nuevos. Todos los que lo quieran hacer en este momento pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat. Por ahí está Edgardo Núñez, que debe estar con Elsa por ahí escuchando. Saludos a los dos. Humberto López Rodríguez también está por ahí. Luz Díaz desde Winter Garden, Sandra Infanzón, Eli Ortiz, Eliezer, Hilda Rodríguez, Adalberto Ramos, Yari Moreno, Gloria Ramos, Berenique, J. Jiménez, Marisabel Santiago, Aixes Camilo, Julia Rodríguez, Norberto Cancel, Nelson Guzmán. Por ahí está Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Mildred Lozada, Milagro Fontando y Daniel Ortiz, Nicolasa, Carlos Molina, Carmelo, alias Malungo, saludos, Malungo, Olga Inés, Irvin Maldonado, Lisset de León, Tito Mould, Dalia Martínez, Ilka Hernández, Rafael Texidor, Miriam Mubarak, Carmen Dávila. Carmen Dávila, te vi en una foto por ahí, riéndote, en Cagua. Papo Doner, Heidi Ramírez, María Colón, Sánchez, María, saludos. Desde la montaña, siempre desde Corozal, donde hacen los excelentes pastelitos de arroz. Gracias por lo que me diste, todavía no se me han acabado. Tragic Fantasma, San Juan Paloma, Vivian López, Nereida, Gillo también está por ahí, Rita Guzmán desde Cabo Rojo, está Germi Alvarado, Ana Rosado, David Velázquez, a rayo, por ahí está todo el mundo. Chaka Downs desde Nueva York, Aurora Goldberg desde Naranjito, con ese apellido, Nilda Cruz. También está, ¿quién más? Se repite, Ana Rosado, Edgar, Nilda Cruz, David Velázquez, Carolina Miranda, Víctor Cruz, de Cibones. La GOBE devolverá el dinero de los anuncios de la reforma. ¡Ja, ja! Ilka Hernández. Por eso es que es bueno sacar esas informaciones, para que esté en récord. Pero a eso vamos ahorita. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo en una entrevista con una colega de CNN, Jorge Ramos. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, como decía Nidia Velázquez hace ya un mes y pico en una entrevista, si no es en una dictadura, estamos en camino. Yo no creo que en aquel momento estuviéramos tan mal como ahora, o esté Estados Unidos tan mal como ahora. Pero Nidia Velázquez, a 2 minutos de que en efecto se convirtiera en una dictadura, asesinatos extrajudiciales en el medio de las calles de Minneapolis, en las ciudades abarrotadas de militares, como decía un cubano en el exilio, que es crítico de lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, no es trumpista. Decía, ustedes se fueron de Cuba porque habían militares en las calles. Pues aquí hay militares en las calles. No, aquí están matando a la gente los militares en las calles. En este caso no militares, sino agentes de ICE. Y yo quiero que vayamos a eso antes de continuar con el tema, que tengo 2 audios, pero no los van a escuchar. Solamente les voy a colocar la imagen del subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, que habla de 2 temas que son importantes, uno de ellos relacionado con la muerte, el asesinato a manos de agentes de ICE, patrulla fronteriza, de Alex Preti. Vamos al audio video de Jorge Ramos. And he's not an activist, he's not a protester, he's a journalist. And let me just tell you this. A few years ago, I went to Venezuela and talked to Nicolás Maduro. He didn't like the questions. He arrested me and he deported me. I cannot believe that right now in the United States, we're talking about a reporter that is asking tough questions and that the government decides to arrest him. That's exactly what's happening, the same thing that happened in Venezuela. Fíjense cómo Jorge Ramos hace la analogía perfecta. Cuando yo fui a entrevistar a Maduro y no les gustaron mis preguntas, me sacaron de allí, me montaron en un avión y me mandaron para Estados Unidos otra vez. Fui crítico de ese asunto. Y ahora en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Una dictadura que se atreven a arrestar a un periodista como Don Lemon, arrestarlo por hacer su trabajo en el área de Minneapolis cuando los manifestantes entraron en una iglesia y él y otros 4 periodistas, porque no solamente fue Don Lemon al que arrestaron, otros 4 periodistas que estaban haciendo su trabajo, el Estado los arrestó. Como no tuvieron la posibilidad de que un magistrado encontrara causa en una vista el mismo día hace 2 semanas, el viernes pasado los fueron a buscar a las casas. Los arrestaron por orden
de un gran jurado que emitió una acusación. Es decir, que la dictadura venezolana, que muchos cacarean desde el oficialismo estadounidense, porque en efecto hay críticas que hacerle al sistema que ha impuesto allí o que ha traído el electo, que también se cuestionan las elecciones, Nicolás Maduro. Está pasando exactamente lo mismo en Estados Unidos que tanto criticaban ellos, que en efecto le pasó a Jorge Ramos, que lo montaron en un avión y se lo sacaron del país porque no le gustaron las preguntas que le hacía Maduro. Pero Jorge Ramos también debería saber que él se plegó muchas veces al oficialismo estadounidense. Y aquí hay muchos periodistas en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico también hay muchos periodistas que hoy podrían estar expuestos a que esto les pase. Porque como decía un internauta, y yo creo que fue la misma Eneida, con el nivel de copycat que es el gobierno de Jennifer González y Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez, en cualquier momento no les gusta algo que hagan periodistas que van a las conferencias de prensa, que sus medios los envían, que están obligados a hacer esa cobertura y hacen alguna pregunta que se sale del libreto que ellos le dijeron por teléfono al productor o a la productora, o le enviaron los talking points al editor, y sencillamente buscan la manera de arrestarlo, o que vaya a una manifestación y busquen la manera de decir que estaban a favor de los manifestantes porque le estaba haciendo preguntas difíciles, no amables, al oficial de la policía, al comisionado de la policía o a la subcomisionada Indiana Crispín. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Y yo creo que Don Lemon fue bastante claro, que me llamó la atención y yo creo que sé por qué lo hace. El nivel de protección que se dio en esa intervención que tuvo, que estaba incluso leyendo una declaración cuando salió de la vista inicial que se le celebrara en una corte federal en Los Ángeles. Y es precisamente lo que debe ocurrir en el momento en que nos encontramos hoy. Don Lemon dice que los periodistas que él sabe que están atrapados entre sus patronos y el deseo de hacer su trabajo o la responsabilidad de hacer su trabajo, tienen que mantenerse firmes y tienen que hacer las preguntas que hay que hacer. Y que esta es la dictadura de Donald Trump. Y digo que fue controlado porque definitivamente una persona que está acusada, que su abogado sabrá cuáles son las posibilidades de que esto se dé al nivel en que se pueda dar en esa corte. Que la otra acusada, una de las otras acusadas que se llama Georgia Ford, estuvieron a punto de dejarla en la cárcel porque la fiscalía pidió que la dejaran en la cárcel. O sea, pidió cárcel en lo que se ve el caso. Pues tiene que controlar lo que dice, porque obviamente le puede ser negativo a ese caso que está en proceso. Y a mí me parece, gente, que si nosotros no vemos esto con la urgencia y con la necesidad de atender a lo más importante hoy, que es el nivel de eliminación de facto por órdenes ejecutivas que han tenido los derechos en Estados Unidos, definitivamente me parecería que estamos en una ceguera absoluta y en una enajenación que solamente vamos a despertar de ella cuando tengamos las esposas en la espalda. Yo siempre he dicho que este no es el momento de callarse las cosas. Yo sé y también reconozco que hay mucho miedo, pero más vale que se sacudan del miedo, sobre todo en Puerto Rico, que todo siempre es mucho más rápido y que nos toca a todos. Este no es el momento de callarse, porque el país está esperando ahí que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer, es denunciar lo que está ocurriendo y los niveles de corrupción que hay en el gobierno de Puerto Rico hoy, que
se elevaron a una dimensión tal que hasta las reelecciones quieren volverse a robar. Ahí están las leyes que quieren pasar, o la ley que pasaron, para que los votantes de 50 años o más tengan la posibilidad de votar por adelantado. Esa no es otra intención que quererse robar las elecciones en el 2028. Entonces, vámonos a lo que ocurrió anoche con Bad Bunny. Anoche ocurrió lo que aparentemente todo el mundo sabía por los niveles de éxito que tuvo Debí Tirar Más Fotos. Debí Tirar Más Fotos, que es ese llamado de Bad Bunny a afirmar su identidad puertorriqueña y a denunciar con las contradicciones que se pueden dar en la denuncia o no, que Puerto Rico está sometido a un desplazamiento brutal a nivel de las instituciones gubernamentales desde Estados Unidos, Puerto Rico, hacia abajo. Que el desplazamiento viene precisamente después de que se crearan las leyes 2022 que proponen decretos contributivos que han provocado la mudanza, sobre todo de estadounidenses a Puerto Rico, y que dominan sobre todo el área de los bienes raíces y sacan a la gente de sus comunidades. Ahí está Dorado, ahí está el Santurce, está Puerta de Tierra. Hay muchas instancias en que ese proyecto cultural de Bad Bunny en Debí Tirar Más Fotos, en la mudanza, en lo que le pasó a Hawái, etcétera, está ejemplificado en la realidad puertorriqueña de hoy. No solamente fue un éxito en lo que tiene que ver con las ventas, en lo que tiene que ver con el mainstream estadounidense, es que rompe en un momento en que Puerto Rico, los latinoamericanos, los que tenemos ciudadanía por razón de que somos colonia de Estados Unidos, pero sobre todo los que no tienen estatus migratorio definido, están atrapados en el discurso del sueño americano. Salieron de sus países porque tenían serios conflictos de cotidianidad, de vivir bien, de poderse buscar la vida en su propio país. Y compraron el sueño americano porque mucho da la gota en el piso hasta que es un boquete. Por ese boquete se ha ido mucha gente. Por ese boquete se ha ido muchos ciudadanos americanos o estadounidenses como los puertorriqueños hacia tratar de buscar una mejor vida. Ahí están todos los latinoamericanos, que todos, incluidos los puertorriqueños, están hoy amenazados por ese trumpismo que establece que no quiere más esa diversidad que creó, que fundó esa nación en el territorio estadounidense. Y eso le da la posibilidad a Bad Bunny de ampliar más allá de lo que significa cómo esa música y esos ritmos llegaron a ser mainstream en Estados Unidos. Lo coloca en esa posición de ser el artista más influyente en este momento en el mundo entero. Y Bad Bunny ayer se ganó no solamente el de Mejor Álbum, que es el primer latinoamericano que lo logra, sino que también se ganó otros 2, entre ellos el Mejor Performance Global. Porque Bad Bunny es puertorriqueño, Bad Bunny es nuestro, pero es del mundo, en el mainstream, donde está hoy discutiéndose este asunto. Yo quiero ir por diferentes instancias que me parecen importantes con relación a esto. Primero, como Bad Bunny, cuando lo nombraron, quedó realmente afectado, lloroso, salió lloroso de ese momento. Fue una intervención a lo que fue antecedida realmente por los chistes de Trevor Noah.
que fue antecedida por los chistes de Trevor Noah, el inglés, el comediante inglés, que fue maravilloso en su presentación. Y pudo decir básicamente en aceptación al premio de mejor álbum lo que quiso decir Bad Bunny en español. Yo quiero siempre llamar la atención de que fue en español, porque como el mismo Bad Bunny dijo, yo creo que hay muchos que antecedieron a Bad Bunny en diferentes géneros que debieron ganarse ese Grammy. Pero el mundo del 2021, del 2026, del siglo XXI es muy distinto en términos de la diversidad y de cómo se ha impregnado la diversidad en el mainstream estadounidense, y no ganaron. Yo veía a Gloria Estefan, que no es la más fanática de Puerto Rico, por sobre todo de los que han sido excelentes músicos puertorriqueños y puertorriqueñas, por las posiciones ideológicas que ella tenía frente a los que han tenido los nuestros. Pero la veía aplaudiendo y decía, Gloria Estefan creyó en un momento dado que podía llegar al nivel que ha llegado Bad Bunny, pero eran otros tiempos. Y yo no voy a entrar en detalles si se lo merecía o no se lo merecía. Honestamente, es que me parece que lo que dijo Bad Bunny es importante para establecer que hubo otros que vinieron antes, que es posible que tenían toda la capacidad de llevarse los premios y no se los llevaron. Primero, que dijera eso. Segundo, que fuera el primer exponente de recibir un premio a nivel del mainstream, a nivel de los premios más importantes, como es el de mejor álbum, que dijera lo que dijo con relación a ICE, para afuera. Que aunque los arrodillados del Partido Nuevo Progresista y de aquellos asimilados también que están en el Partido Popular quieran decir que cuando él dijo que somos humanos y somos americanos, habló de los estadounidenses, pues yo les recuerdo que americanos no se traduce en estadounidenses. Es cierto que dijo cuando fue a recoger el premio de mejor performance global, dijo que en efecto, no fue cuando fue a recoger el premio, fue en una intervención con Trevor Noah. Dijo, cuidado Trevor, que Puerto Rico es parte de América. Claro, ahí dijo América y no dijo Estados Unidos, pero ¿saben qué? Benito, que es como casi todos los puertorriqueños que tenemos nuestros problemas en hablar correctamente inglés porque pensamos en español, pues tuvo ese lapsus, pero él no quiso decir América como Estados Unidos, gente. No, americanos es americanos, de las Américas, de arriba hasta la Patagonia, desde Alaska hasta la Patagonia. Eso me pareció importante, pero sobre todo que le dedicara su premio a aquellos que hoy se han tenido que ir de sus países para buscar una vida mejor y que a pesar de que le matan a su gente, están de pie y están luchando por su identidad, están luchando por permanecer en el país que alegó en un momento dado que iba a acoger la diversidad, y en el país que se creó sobre la base de la diversidad de inmigrantes. Creo también que es súper importante decir que Benito hizo todo lo posible por estar a la altura de los tiempos cuando habló de lo que está pasando en Estados Unidos con relación a ICE, directamente la referencia fuera a ICE, y además decir que no somos animales, que todos somos humanos y que hay que respetar esa dignidad del ser humano, y no se está respetando definitivamente en Estados Unidos. Que se paseó en esta foto con quienes estaban allí, entre ellas Miley Cyrus, la otra chica, Eilish, que también ganó
un Grammy, creo que fue la noche de Benito. Que ustedes saben que, aunque no lo pasamos, Trevor Noah salió en un momento dado hacia la mesa y llegó donde él al final. Benito no podía definitivamente cantar. Recordemos que el domingo está en el Super Bowl, en el medio tiempo, y yo me imagino que hay interferencia entre los derechos de uno versus lo que estaba pasando en los Grammys ayer. Así es que él no podía hacer un performance, estaba prohibido para él hacerlo. Trató todo el tiempo Trevor Noah y lo que logró fue que, como él se sabe la canción y la trató todo el tiempo de que él la cantara, pues la cantó en español él, y ahí pues entraron unos saxofones, al ritmo de Debí tirar más fotos, viento, y por eso pues hubo más o menos esa dinámica. Pero me pareció buenísima la presentación de Trevor Noah y cómo lo jugó también Benito. Hay una línea bien interesante que yo les quiero traer. Yo creo que allí había gente mordida, con el perdón. Yo creo que allí había gente como, mira este. Allí había gente tipo Tommy, mordido por el papelón que hizo con Daddy Yankee, que ya mismo vamos a eso. Y finalmente, aquella quiso ser la antesala que dejó bastante mal parado a Bad Bunny, a Daddy Yankee. Y fíjense lo que pasa aquí. Fíjense quién está saludando a Benito, que él casi se muere cuando Lady Gaga va donde él. Pero miren los rostros, sobre todo del hombre negro que está detrás de Benito, a quien está tapando ahora mismo Lady Gaga. Ese hombre, bendito, él no se sintió para nada convocado ni aludido, a pesar de que la mujer que está en su mesa está tan contenta porque Lady Gaga fue a ver a Benito. Allí había gente mordida. Lo siento. Yo sé que se pueden sentir súper mal porque ustedes no llegaron hasta ahí o llegaron de otra manera, pero Benito en español pues puso una pica en Flandes. Pueden buscar la traducción. Trevor interpreta lo que quise decir. Y yo no quiero salir, o voy a salir de Benito para llegar al Departamento de Justicia otra vez, porque es precisamente, no solamente fue Benito el que lo planteó. Yo creo que hubo dos intervenciones bien importantes. Una fue de Yabusi. Yabusi es un intérprete de música también, no es reggaetón, es tipo rap, y ganó un Grammy relacionado también con el rap, y planteó en su discurso precisamente lo que planteó Benito y lo que hicieron dos o tres, Kehlani también fue otra, Illich también lo trajo, todo el asunto de la inmigración. Fíjense lo que dice el subsecretario del Departamento de Justicia en dos vías. Una con relación a lo que le cuestionan los periodistas. The Alex Preddy investigation. Early on, our reporting showed that the only type of evidence that the FBI initially had in its possession that it was processing for ballistics and DNA, et cetera, was Preddy's firearm. It did not have the two firearms that were used to shoot Preddy. Those were in the hands of HSI, and also there were concerns about chain of custody, things not being properly bagged and tagged, et cetera. Where are the guns now? Are they in the FBI's possession and being reviewed at one of their labs? And who has the phone that Preddy was using and filming? And is that going to be reviewed by the FBI? I don't know. I don't have an answer to those questions. Look, I think that Secretary Noem is been clear with the American people, but also with the Department of Justice, that we're doing this together. We're coordinating, and so I'm not following in the weeds about who actually has possession of the firearms that were discharged. Wouldn't that be
Something the FBI would need in order to conduct a thorough investigation into a color of, this is obviously a color of law case. When I said I didn't know, I wasn't being critical of the question. I was just simply saying I don't know. Gente, Todd Blanche, el subsecretario del Departamento de Justicia, dice que no sabe dónde está el arma de fuego que le ocuparon a Preti antes de asesinarlo de 10 balazos. El subsecretario del Departamento de Justicia dice que no sabe nada sobre la evidencia que se supone que maneje correctamente el FBI con el Departamento de Justicia. Estamos hablando de que la denuncia que se hizo precisamente en los Grammy por parte de diferentes exponentes, incluido Bad Bunny, es parte de la realidad que está viviendo el pueblo estadounidense de que sus instituciones quieren asesinar inmigrantes y no importa el debido proceso de ley ni las investigaciones que están pendientes. Hay 2 personas identificadas como vecinos originarios, aparentemente segunda, tercera generación de mexicanos en Estados Unidos, Ochoa y Raimundo Gutiérrez, como los que dispararon contra Alex Preti en el piso. Y el Departamento de Justicia no sabe dónde está la evidencia. No sabe cómo se manipuló y se manejó esa arma de fuego que le ocuparon y que se ve claramente en todos los videos que le ocuparon a la persona que después asesinaron. Ese es Estados Unidos hoy. Y lo otro que dijo el subsecretario tiene que ver con Epstein, porque el viernes liberaron los archivos de Epstein, que incluye 5,000 y pico de menciones de Puerto Rico, porque aquí Epstein tenía una operación a través del país con 2 instituciones bancarias, tenía cuentas en esos bancos y tenía compra de bienes y servicios para llegar a la isla que en efecto compró al sur de Puerto Rico y que después que se suicidó, los encargados de su capital vendieron. Fíjense lo que dice Todd Blanche con relación a los Epstein Files y a lo que no está en este momento descubierto o que ellos taparon cuando se pueden leer los archivos Epstein. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Lo que dice Todd Blanche con relación a lo que no está es porque puede haber sido ofensivo, material, incluso de violencia, que se tuvo que tapar o sellar para que no saliera públicamente cuando usted vaya a ver los archivos que están todos en la página web del Departamento de Justicia. Eso nos coloca a cuestionarnos qué pudo haber ahí, que incluso hablaba de violencia contra personas, muerte, etc. Porque se ha dicho mucho, pero este es el subsecretario del Departamento de Justicia. ¿Cuándo le creemos? Cuando dice que no sabe dónde está el arma y cómo se está manejando la evidencia del asesinato de Preti, o cuando dice que tuvieron que retener y sacar de los archivos de Epstein todo lo que hiciera referencia a posibles violencias contra víctimas en el proceso del desarrollo de esa red de tráfico de menores y de mujeres en los Epstein Files. Son preguntas que hay que hacerse, son preguntas que usted tiene que tener claras y que yo las voy a dejar ahí porque he visto algunos documentos relacionados con las referencias de Puerto Rico y puedo sí decirle que me llama la atención lo que hizo Epstein en un momento dado en el 2019, 5 meses antes de que muriera en una cárcel de Nueva York, después que fuera arrestado por los casos que iba a enfrentar en relación a esa red de
tráfico de menores y de mujeres. Que los bienes y servicios que compraba los compraba en la parguera. Y eso es importante, porque nosotros sabemos que en Puerto Rico hay una alegación a partir de un arresto de un comerciante que tenía un negocio de yates y que también fue identificado como quien transportaba menores hacia islas fuera del sur de Puerto Rico para traficar con esas menores y ponerlas al servicio de otros hombres en Puerto Rico. Y el director o jefe de Yatea está preso, está convicto. Y su casa era allí, en La Parguera. De hecho, entiendo que la vendieron recientemente. Y todo eso es importante, gente. Es bien importante. Y me parece que por ahí hay que ir. Si las referencias que hacen los Epstein Files habla de bancos, a mí no me extraña. Son gente que hacía negocios en Puerto Rico. Que hay unas transacciones que son muchas transacciones. Esas del 2019 a 5 meses. Hay transacciones en 3 meses de 2.2 millones de dólares. Pero obviamente, ¿dónde iba a guardar el dinero? Sabemos que esa gente utiliza las instituciones. Que hay un correo electrónico que habla de la supuesta participación del presidente de ese banco, de uno de los bancos en Estados Unidos, con otra persona que también está acusada de tráfico de menores. Vuelvo y repito, las referencias hay que contextualizarlas y por eso, hasta que yo no esté súper clara de cuál es el contexto correcto de esas representaciones y de esas referencias, no lo voy a traer. Pero eso está por ahí. Entonces, vamos a llegar a Puerto Rico y pues yo lo siento, Daddy Yankee, pero es que uno se pone, uno coge fuete para su fundillo, decía mi abuela, y uno se pone ahí. El pasado jueves a Daddy Yankee le dieron un homenaje en el Capitolio de Puerto Rico, específicamente en el Senado. Pues mire, entre PNP te vea, Daddy Yankee, su familia, Tito el Bambino y todos esos que están ahí son PNP. Y Daddy Yankee recibió un homenaje a sabiendas de dos cosas importantes. De que había cogido $1 millón de la chequera del pueblo de Puerto Rico para hacer una campaña a favor del gobierno de turno del Partido Nuevo Progresista, dizque para vender la marca Puerto Rico. Que todos los que están ahí han tenido hachas que amular con la corrupción. A todo el mundo se le ha cuestionado cómo regentan su poder político, los donativos que reciben. Ahí está Carmelo Ríos. Ahí está Juan Oscar Morales. Ahí está la que le recoge el dinero a Tomás Rivera Chats, Katy Erazo. Y perdónenme, pero hay dos populares. Aquí está la ex vicepresidenta del Senado, cuando José Luis Dalmau era presidente, está José Luis Dalmau, y está Luis Javier, el ex alcalde de Villalba y portavoz del Partido Popular. Ahí está Migdalia Padilla, que se hará cuestionado muchas veces, pero muchas veces, su participación en la distribución de el barril de tocino, antes barril de tocino, hoy fondo a través de la Autoridad de Tierra. Pues Daddy Yankee se colocó en posición de estar en un homenaje después que le dieran $1 millón y 3 días antes de que él sabía, porque él está en ese mundo, de que Bad Bunny iba a arrasar en los Grammy. Pues si usted se coloca ahí, usted debió haber pedido mínimamente, Daddy Yankee, con ese contrato que yo leí, que a quien menos usted lleva es al perro, a los viajes suyos, y le paga a todo el mundo muy bien porque le hagan la pollina en los 4 pelos esos que tiene, que mi abuela diría lo mismo, perdón, estoy citando mucho a mi abuela hoy. Pues usted lo menos que pide, ¿quién va a hablar aquí? ¿Cómo van a hablar aquí?
Porque el papelón, y esto no fui yo, esto lo hizo alguien que se llama ¿Qué clase ñemo Puerto Rico? El papelón que hicieron en el Senado de Puerto Rico, amén, como dice este meme, fue que Daddy Yankee tuvo que escuchar todo el tiempo a Tomás Rivera Chats hablando del conejo malo, de Bad Bunny, porque finalmente, no lo dije yo, se desvelan con los nombres de Jorge Gelpi, el colega periodista, y de Bad Bunny. Porque saben que Daddy Yankee no le puede llegar a los talones porque él tuvo lo suyo, pero este muchacho arrasó al nivel en que está arrasando globalmente. Y la cara de Daddy Yankee valía $1 millón. Bendito sea Dios. ¿Cómo le hacen eso? ¿Cómo es que a usted lo invitan a la casa de el novio y el novio se va a poner a hablar de la novia que tenía? Y de que aquel tiempo, qué bueno, aquel tiempo que yo viví con fulana. No. Entonces, Tomás Rivera Chats quiso decir lo contrario, hablar mal de Bad Bunny y dejó, bendito, al novio vestido y alborotado, al homenajeado. Eso no se hace. Pero ahí se colocó Bad Bunny. Y vélenlo, que por ahí debe venir ya mismo la otra PNP, Olga Tañón. Reforma contributiva. La Junta de Control Fiscal le dijo a la gobernadora de Puerto Rico, ¿sabes qué? No, lo que hiciste es contrario a promesa. Pero yo creo que hay una buena noticia en esto que llamó la atención la Junta. No solamente que muchos lo dijimos en el análisis cuando trajimos la información de lo que quería hacer esa reforma contributiva y como dice De Sibone, hay que ver si la gobernadora va a devolver el dinero que utilizó para las campañas en medios tradicionales y en vallas publicitarias. Porque es importante decirlo. Le entregan el dinero del pueblo a los medios tradicionales para que con la sed y necesidad de dinero que tienen, tenemos todo, pero hay unos que aguantamos la presión, puedan replicar los mensajes de propaganda que quiere el gobierno utilizando fondos públicos para destacar la imagen de la gobernadora Jennifer González Colón, como si estuviera en campaña. La Junta dijo que es irresponsable fiscalmente traer un proyecto que no identifica cómo a futuro va a subvencionar esa reforma contributiva. Eso lo dijimos todo el tiempo, porque de 330 y tantos millones solamente habían identificado, de 375 millones o 550 millones que cuesta la reforma, solamente habían identificado 193 millones. Todo lo demás no se sabía de dónde iba a salir. La Junta de Control Fiscal dice que eso viola promesa, la ley promesa, porque obviamente no se pueden hacer reprogramaciones de fondos después que usted sabe que no identificó los fondos y que no puede cumplir con ella en el segundo año. Porque lo que la gobernadora quiere es que se vea esa reforma y lo que le supone a ella poder decir, dice ella, que va a sobrar más dinero a tu bolsillo en un momento en que sus números están bien abajo. Y la única fórmula que conoce el gobierno de Jennifer González y del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez, es vamos a buscarle chavitos para que se les olvide que le estamos dando un cantazo. Ya hay una discusión que empieza hoy en el negociado de energía de 11 centavos en aumento al kilovatio hora al servicio de energía eléctrica a través de Luma. Y Luma no se iba. Aguántate, Carmen Enid, todavía no. El único que hizo, a mi juicio, una crítica acertada en contexto sobre lo que trajo la Junta de Control Fiscal fue Juan Dalmau, que dijo, yo estoy en contra de que se haga una reforma que no tiene identificados los fondos. Pero la Junta de Control Fiscal no es el mecanismo para decir que eso no se hizo. Volvemos a estar en el mismo sitio en que hemos estado siempre, en que Puerto Rico lo dirige
una junta de control fiscal, yo lo identifico como el gobierno de facto, y en el caso de Juan Dalmau dice, pero no es la manera en que el gobierno de Puerto Rico debería autorreflexionar sobre lo que está haciendo, porque no está gobernando para el país, todo lo contrario. Jennifer González fue la que endeudó con Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny, bueno, ellos dos con Luis Fortuño, a la Autoridad de Energía Eléctrica, y estamos donde estamos hoy, con la ayudita de algunos de los gobiernos del Partido Popular. Todo eso es cierto, pero hay que decir las cosas como es. Jennifer González es la gobernadora de Puerto Rico, debería ella tener un buen gobierno y que no venga una junta de control fiscal a decidir sobre el gobierno de Puerto Rico. Pero, gente, una vez más, le dicen a Jennifer González en la cara que es irresponsable. Y ahí se trata de montar Tomás Rivera Schatz. El problema es que Tomás Rivera Schatz no se puede montar en lo que también él participa como político electo del Partido Nuevo Progresista. Porque lo único que puede hacer Tomás Rivera Schatz en este momento es decir, yo se los dije. El problema es que él es parte de este gobierno. Y él para lo único que sale es para tratar de ganar frente a la gobernadora. No para decirle la verdad al país, no para decirle la verdad que él mantiene una escala de pedidos de donativos para después pagarle los favores desde la legislatura a esos donantes. No para decirle la verdad de que él trató de que la gobernadora, en una conversación con el legislativo, como debe ser, porque ellos barrieron, eliminara la posibilidad de sacar un proyecto a la trágala para tratar solamente de ganar con los números, con las acciones, y irse por encima de las posibilidades que la mantienen hoy con menos jefe en las asignaturas pendientes que tiene con el pueblo de Puerto Rico por su ejecución. Porque no es posible conversar para mejorar el país. Es posible para yo ganar versus tú perder. Y ahí es donde también está Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz. Así que yo creo que la Junta, que cuando más dura fue cuando, en efecto, no solamente concluyó el asunto de lo que no hace el gobierno de Puerto Rico, sino cuando le dice exactamente qué es lo que requiere el plan fiscal y que lo que debería pasar es que la reforma contributiva se discuta para que sea efectiva en un contexto más amplio que incluya el desarrollo económico y la estructura económica de Puerto Rico, cuando se discuta el proyecto de presupuesto del 2027. Es decir, se la mató en la mano a la gobernadora. No, ahora no. ¿Y qué ocurre con esa decisión? Que si es así, la gobernadora pierde la posibilidad de rehabilitarse frente a los de ellas para seguir siendo la posible candidata al 2028. Y eso es lo único que busca. Por un lado. Y por otro lado, le da la oportunidad a Tomás Rivera Schatz de seguir buscando otro candidato u otra candidata. Y finalmente nos quedamos donde siempre. Los partidos políticos, los dirigentes de un partido político como el Partido Nuevo Progresista trabajan para ellos y para el partido, no trabajan para el país. Y como si fuera poco, y tengo que decir que fue Néstor Duprey quien trajo una intervención en la legislatura, en la Cámara de Representantes el martes pasado, que identificó una conversación entre una legisladora y Carlos Johnny Méndez sobre lo que estaba ocurriendo en el hemiciclo de la Cámara cuando ambos estaban en ruta, Elienit González Aguayo, a pasar a la votación del proyecto de la zona marítimo terrestre, que ustedes saben que Carlos Johnny Méndez tiene como portaestandarte en la Cámara de Representantes de traer
toda la legislación que le va a dar la posibilidad a los desarrolladores de poner una verja, de limitar el espacio del bien de dominio público, en este caso las playas, cuando amplían la zona marítimo terrestre, la reducen, perdón, todo lo contrario, la reducen y le dan la posibilidad a ese desarrollador de privatizar. En Puerto Rico hay muchos privatizadores que han intentado y han logrado, a veces sin la posibilidad de que se vaya a la legislatura. Sencillamente lo hacen a la trágala. Ahí está el caso de Sol y Playa en Rincón. Y lo vimos, lo discutimos, lo estamos discutiendo desde el 2021-22 que ganó Pedro Pierluisi, y en su administración, su primo llegó a tener la posibilidad de un deslinde que colocaba en Sol y Playa en Rincón, en la playa Córcega, 2 áreas recreativas que habían sido eliminadas, se las llevó el mar cuando María, y el edificio quería desarrollarlas nuevamente. Y se iban a comer la zona marítimo terrestre. Pero cuando yo vi la intervención de Carlos Johnny Méndez en este asunto que vamos a discutir ahora, y de hecho lo debo dejar con el audio porque no necesariamente ustedes lo han visto. Nosotros lo colocamos en nuestras redes y se fue viral. Pero lo voy a colocar con audio, es bien 1 minuto 15, para poder explicarles el contexto correcto, incluso de algo muy importante que nadie entendía y que yo quiero explicar de dónde viene, que un legisladora pida permiso para abstenerse en el caso de cuando baja una medida y se va a votar por ella. Y sobre todo que pueda dar un voto explicativo, porque además de la zona marítimo terrestre, aquí hay un caso, en el caso del representante José Che Pérez, que habla del voto explicativo y abstención que quería darle al famoso proyecto de convertir al feto en personalidad jurídica para incluirlo en el artículo de asesinato en el Código Penal. Así que vamos a escuchar y regresamos al análisis. Sí, buenas tardes, señor presidente. Para pedir la abstención del proyecto del Senado 631. Se autoriza. Gracias. Compañero Morey Noble. Sí, señor presidente, para pedir la abstención del proyecto del Senado 631 por conflicto de interés. Se autoriza. Señor Frankie Atiles. Sí, presidente, para abstención del proyecto de la Cámara 25. No se autoriza. Compañero Pérez Cordero. Señor presidente, para un voto explicativo del proyecto de la Cámara 25 y una solicitud de abstención en el proyecto del Senado 923. No se autoriza. Compañero Jerry Nieves. Iba a decir Medina, perdón. Sí, señor presidente, para solicitar abstención en el proyecto de la Cámara 25. No se autoriza. ¿Algún otro compañero va a solicitar abstención? Voto explicativo. Se inicia la votación electrónica a las 3:20 de la tarde de 30 minutos. Yo lo que quería era retratar a esto. Porque son después los primeros que vienen a pedir favores. Yo le voy a decir una cosa. Los que tengo detrás de mí, todos le votan en contra de la... Bueno, ustedes escuchan primero a Saul Higgins, que le está pidiendo al presidente permiso para abstenerse de una medida. Le dice, le da permiso. Entra Che Pérez pidiendo permiso, no, entra Ángel Morey pidiendo permiso por conflicto de intereses, le da permiso. Entra Che Pérez para abstenerse, del 25, que es el proyecto de zona marítimo terrestre, y entra Jerry Nieves y Joel Frankie Atiles, para abstenerse del 25, que es el proyecto de la zona marítimo terrestre, y se los niegan. En el caso de Che Pérez, añade el proyecto 93 del Senado relacionado con el asesinato y el feto. En primer lugar, yo quisiera dejar claro que sí es una posibilidad dentro de las reglas de
el trámite legislativo que haya una petición de abstención y sea el presidente del cuerpo quien determine sí o no. Y yo quiero hacer alusión a esta línea que tienen de frente, que es el resumen de un caso de 1994. Noriega, el ex representante ya fenecido del Partido Independentista Puertorriqueño, versus Ronnie Jarabo, que era el presidente de la Cámara de Representantes en el 1994. Realmente el caso es del 92, pero llegó hasta el Supremo en el 94. Este caso lo que buscaba era que David Noriega, estaba cuestionando la validez constitucional de la regla del reglamento de la Cámara de Representantes que establece ese orden de abstención versus el voto a favor o en contra. Que tuvo que analizar si a la luz de los hechos del caso estamos ante una controversia justiciable, es decir, tenían standing para solicitarlo, si tal como determinó el Tribunal de Instancias estamos ante una cuestión política o si la alegada regla de reglamento de la Cámara violenta los derechos constitucionales de los demandantes. Es decir, sin entrar en los méritos de la cuestión allí, que era, en resumen, básicamente, Noriega decía que se tenía que abstener de votar por una legislación relacionada con el barril de tocino porque él entendía que en ese momento el barril de tocino había una sentencia del tribunal que lo declaraba inconstitucional y que por eso él se iba a abstener. Pero obviamente lo que va al tribunal es, como cuestión de derecho, si es justiciable esa controversia, si el tribunal debía pasar por ella, debía asumir el contenido de ese cuestionamiento y entrar en el caso. El tribunal entra en el caso y declara precisamente que el legislativo tiene todo el derecho de establecer sus reglas. Y hay algo bien importante en esa lectura que obviamente no va al asunto en sus méritos, porque ya cuando usted pasa el crisol de si es justiciable o no y si usted tiene que decidir porque sea una cuestión política, que él tiene pleno derecho la legislatura de asumir sus reglas y de establecer sus reglas, pues no tiene que ir al mérito de la controversia. Pero a mí me parece importante que es el asunto de que por lo que están representados allí, o lo que representan allí los legisladores y las legisladoras, es precisamente a ese pueblo que le dio la posibilidad de entrar a representarlo y que finalmente debe votar de una u otra forma, no necesariamente abstenerse. Vuelvo y repito, es un cuestionamiento que todavía está ahí. Porque en aquel momento el tribunal decidió, por voz de Miriam, de la juez de Rodón, que ya mismo digo el primer apellido, Miriam Naveira, determinó, mire, la legislatura puede establecer sus reglas. Así es que aquí estamos. Yo lo quiero decir porque en efecto lo que hizo Johnny Méndez es correcto. Él asume la postura de decirle, te puedes abstener o no te puedes abstener. Ahora, ahí hay una lectura importante. Carlos Johnny Méndez sabía que si los miembros del Partido Nuevo Progresista, que solamente hablamos de 3, pero pueden haber habido otros, le votaban en contra de ese proyecto, entre ellos José Che Pérez, Jenny Nieves y Frankie Atile, es posible que no tuviera los votos. Y yo creo que ahí es donde está Carlos Johnny Méndez. No le iban a pasar el proyecto que él ya le prometió a sus donantes que lo iban a pasar y que no se preocuparan, que ahora sí que viene la privatización de las playas. Ahora sí que van a poder poner más verjas en Dorado. Ahora sí que van a tratar de privatizar las playas de punta a punta, del este al oeste y del norte al sur. Sobre todo en esa costa de los 48 municipios que son costeros en Puerto Rico.
entre el norte, el este, el oeste y el sur. Y ahí es donde yo creo que está el cuestionamiento de los ciudadanos y ciudadanas a Carlos Johnny Méndez. Pero más que de los ciudadanos y ciudadanas, de José Che Pérez, de Jerry Nieves y de el tercero, Joel Franchiatile. Porque ¿saben qué? Ellos pudieron haber votado en contra, votaron a favor después que no los dejaron abstenerse. Votaron a favor. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que dice Carlos Johnny Méndez ahí? Que estos son los que vienen a pedir favores a la oficina. Y yo los quería dejar retratados. Quedaron retratados. Obviamente quedó retratado tanto Carlos Johnny Méndez como Elienet González Aguayo. Y ahora vamos a lo interesante de ambos. Porque es que no hay nada, yo vuelvo y repito, que no hay nada que no se diga, no se quede en el registro público. En esta discusión entre Elienet González Aguayo y Carlos Johnny Méndez, que él dice exactamente, yo lo que quería hacer era dejarlos retratados, está el proyecto 25, la zona marítimo terrestre. Y sabemos que el proyecto 25 es ese proyecto que le crea problemas al Partido Nuevo Progresista con las comunidades que son los que finalmente van a votar. Y Carlos Johnny Méndez, que es del este, de Fajardo, que intentó pasar un proyecto y no lo logró y lo tuvo que retirar, que le quitaba incluso la jurisdicción a las legislaturas municipales para hacer lo que le diera la gana a la Fundación por Puerto Rico, los donantes de Carlos Johnny Méndez, los amigos de la familia Borshow. Precisamente lo que ha querido hacer a través de todos los proyectos y del proyecto 25 incluido es cumplirle a esos desarrolladores. Pero Elienet González Aguayo, vamos a empezar por Elienet González Aguayo, que es una legisladora de esa región del norte, del área de Vega Baja, Vega Alta, Dorado. Tiene que decir correctamente que después que se quedara el micrófono abierto, ella, que ustedes me perdonan, pero yo creo que lo que hizo Elienet González Aguayo fue precisamente chotear a los que tiene detrás en su banca, que todos votan en contra, y van a votar en contra del proyecto 25. Eso fue lo que le dijo a Carlos Johnny Méndez. Tiró al medio a todos los que están detrás de su banca. Que por eso es que Carlos Johnny Méndez no los deja abstenerse, porque sabe que iba a perder la posibilidad de que el proyecto pasara. Elienet González Aguayo es esa legisladora que tiene donativos, y déjenme buscarlo aquí porque lo saqué y ahora no lo tengo para que ustedes lo vean correctamente. Tiene donativos de esos desarrolladores. ¿Cómo de quién, Carmen Enid? ¿Cómo de quién? Nada más y nada menos del que me parece que es bien importante que lo traigamos porque está en ese esfuerzo del área norte del país, de los Estuve, de donde es representante por distrito Elienet González Aguayo. Por lo menos $6,200 le dio Federico Estuve Arzuaga a Elienet. Federico Estuve Arzuaga, el viejo, como diría un amigo mío, porque los demás son los hijos. Es donante de la que estaba diciendo, oiga, yo le voy a decir una cosa, a los que están detrás de mí, todos iban a votar en contra de la medida. Todos. Los tiró al medio. Dirían en contra y es chota, Elienet. Pero, ¿ustedes saben cuánto le ha dado a Carlos Johnny Méndez los Arzuaga? Perdón, los Estuve.
entre Federico Estuve, Wanda Pietrantoni Estuve, entre los Jaime Morgan Estuve, aquel que fue secretario del Banco Gubernamental de Fomento de la Administración Rosselló, de Federico Estuve González, el hijo de Federico Estuve Arzuaga, Ceciliana Estuve González, Hans Moll Estuve, que me tiene cara de ser sobrino. Todos son Estuve. Lo siento, Carlos Johnny Méndez, no me lo inventé yo. Ahí está el donativo. Carlos Johnny Méndez, que me encanta sacarlo cuando estaba con Tata, porque desde acá le están dando dinero. Los Estuve. Pues estamos hablando que nada más y nada menos entre el 2020 y el 2025, porque le dieron hasta los otros días, le siguen dando y le darán. Yo estoy clarísima. Estamos hablando que le dieron $25,500. Entonces, Carlos Johnny Méndez no tenía toda la intención de que este proyecto pasara, a pesar de los miembros del Partido Nuevo Progresista que se querían abstener, que después le votaron a favor, que pudieron haber votado en contra, vuelvo y repito. Tenía 25,500 razones. De Estuve nada más. De Estuve, volvemos. El viejo, el hijo y la hija, que son donantes también de Miguel Romero. Pues sí, y ahí están los intereses de los Estuve, en San Juan, en los hoteles, en Dorado, en todo lo que tiene que ver con los hoteles y las viviendas en esa franja de la zona marítimo terrestre, bienes de dominio público del pueblo de Puerto Rico, en el este, como rellenaron el embalse Monserrate para hacer un hotel frente a Luquillo, al balneario. Todo eso. Ese es un donante de Carlos Johnny Méndez, por el que se rajó, por el que hizo todo lo posible para que los miembros del Partido Nuevo Progresista de su delegación no se abstuvieran y pudiera pasar el proyecto 25. Y lo último que voy a decir es que el próximo miércoles hay una convocatoria, Sin Ambiente no habrá paz, a las 10 de la mañana frente al Departamento de Recursos Naturales. Esto es lo que ocurre cuando la gente entiende, tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer, a protestar porque le quieren robar los bienes de dominio público al país, al pueblo de Puerto Rico. Pero estamos a 2 años, 3 años de las elecciones, 2 años, el 2028. Esto es lo que usted tiene que poner en la nevera. Sí, yo sé que la nevera está llena. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que usted reduzca lo que puso en la nevera, trayéndole una listita de todo lo que están haciendo y de todo lo que han hecho y que todavía están en el tintero, para eliminar derechos, eliminar la posibilidad de que denuncie no solamente usted como ciudadano y ciudadana, sino también el periodismo y lo que son los derechos que se eliminan a las mujeres y a las diferentes comunidades. Nos fuimos, gracias por estar, no me pasé un poquito, no se olviden que por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su almuerzo deportivo, que nosotros estamos en bonitasradio.net y además fundacionperiodismo21.com, recibiendo donativos con PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21, y envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21 a PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, buen inicio de semana y nos vemos mañana a las 11. Que la pasen bien y que descansen. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre.
olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.